el 20 de agosto de 2024, Valve hizo una patente que había quedado completamente oculta hasta ahora. Una patente que yo, revisando el registro de patentes de los Estados Unidos, de las cosas que va patentando la propia Valve, para estar un poco al día de lo que están pensando, pues básicamente me encuentro con esto. Una tecnología la cual tendría toda la lógica del mundo que implementarán dentro de Steam Deck. Y vuelvo a decir, esto no es una filtración, esto no es un insider, no es que yo ahora sea tremendo yo que sé, sino que esto es un documento oficial de la propia Valve que ha patentado este tipo de tecnología y que sinceramente, aunque este tipo de tecnología y este tipo de patentes muchas veces no acaban saliendo al mercado, si te lees las 30 y tantas páginas de esta patente, lo cual sí, te lo reconozco, me lo he leído, pues te das cuenta de que a lo mejor Valve está yendo mucho más allá de todo esto. Y es que esta patente tiene todo el sentido del mundo de que sea la evolución de una Steam Deck que a nivel físico y a nivel de funcionalidades parece ya bastante completa, pero que con estos elementos que vamos a ver en pantalla, pues directamente sería ya el culmen de una labor de ingeniería alrededor de lo que posiblemente podría ser la handheld PC o la portátil perfecta. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y si quieres comprar directamente Windows 11, recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción. O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro, pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinar este vídeo y ya sabes, si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office, link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene esta noticia? Pues bueno, no es una locura, ya te lo acabo de decir. Esto viene de el registro de patente, de un registro de patente de la propia Valve que hizo el 20 de agosto de 2024, ¿vale? El cual, por cierto, se registró el 20 de agosto de 2024, pero esto está archivado del 21 de noviembre de 2022, por lo tanto es una tecnología que llevan bastante tiempo trabajando en ella y que ahora directamente han decidido, bueno, pues en agosto sacarla un poco a la luz para que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, para que la gente lo pueda ver no, simplemente para poderla registrar y que nadie les pueda robar, por lo que viene a ser la idea. Pero claro, este tipo de registros de patentes son completamente públicos y claro, en una maraña de continuas patentes, pues es muy complicado mantenerle el ritmo. Es más, yo concretamente, en verano, en los directos que hago diario, pues estuvimos viendo algunas de las últimas patentes y las íbamos viendo de manera habitual, ¿vale? Viendo que muchas de ellas eran muy interesantes, iban por temas de streaming a nivel local, que parecía que iban con temas de realidad virtual, etcétera, etcétera, y que está claro que eran tecnologías que iban creando, iban desarrollando y que seguramente unas a lo mejor sí, pero otras tantas no llegarían a futuros dispositivos. Pero la patente que vamos a ver hoy es que sinceramente me cuadra perfectamente que sea una de las grandes bazas de la próxima Steam Deck 2. Vamos a echarle un vistacito porque merece un montón la pena y ya que vamos a traerlo aquí en exclusiva porque te digo, yo no he visto esta noticia en ningún otro medio, también dudo que haya mucha gente revisando los registros de patentes de Valve como si fuera una persona realmente loca, como suelo ser yo sobre este tipo de cosas, así que nada. Vamos a echarle un vistacito y sobre todo os voy a explicar de qué va la tecnología. La tecnología, aunque estáis viendo que son diferentes formas extrañas, etcétera, etcétera, olvidad un poco la forma, porque lo que están patentando aquí no es la forma per se del dispositivo, sino un sistema de sensores, lo cual es mucho más interesante. Vamos a ver, es un sistema de sensores el cual estaría detectando tanto la cercanía como el elemento que se estuviera acercando o pegando al propio dispositivo. Vamos a ver, vamos a explicarlo primero de manera rápida y después vamos a ver las dos vertientes, la del sensor per se o incluso la de la personalización, la de la capacidad de personalización gracias a estos sensores, porque la propia Valve lo explica dentro de la patente de forma diferenciada, ¿no? Y después vamos a ir a ver un poco los usos, etcétera, pero os voy a ir adelantando que son una cantidad de usos y una cantidad de cosas que puedes hacer con esto que no tiene ningún tipo de sentido. Bien, lo primero que te comento
comenta la propia Valve es que estarían patentando una serie de sensores que se pondrían alrededor del propio dispositivo y que te permitiría primero dos cosas. Uno, ese sensor sabe si estás tocando o no el propio dispositivo, es decir, aquí sabría que yo tengo la palma encima de esto, lo cual no sería una tecnología especialmente relevante, ¿no? Y que ya existiría esa tecnología dentro de la propia Steam Deck. No sé si sabéis que cuando tú pones el dedo encima del propio joystick, el joystick está identificando que tienes el dedo pulgar puesto encima del stick. Por lo tanto, o sea, en la máquina ya sabría que tú tienes el dedo aquí. Por lo tanto, esto tiene muchas utilidades. Yo, por ejemplo, la suelo utilizar para que se active el giroscopio cuando sepa que tengo el dedo aquí puesto. Si no quiero que el giroscopio se active, pues yo puedo mover la máquina, pero si el dedo no está aquí encima, no se activaría. Por lo tanto, es una tecnología que ya existiría encima de la mesa, pero también detectaría la distancia a la que se está acercando la mano, ¿no? Y ya no solamente en un solo lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de la patente, si nos vamos a la patente, esto lo explican también dentro del propio sensor del stick, pero esto se aplicaría al resto de elementos o al resto de, ¿cómo se llama? El resto de la propia carcasa, ¿no? Que estaría muy bien definido con estos puntitos que estamos viendo aquí. La propia Valve te dice que esto tiene muchos usos, pero para que podáis entender que, bueno, una función básica, ¿no? En la propia patente, si te la lees, pues puedes llegar a la conclusión de que dicen que si hubiera, por ejemplo, unos trackpads redondos, ¿vale? Pues el propio dedo podría salir de ese trackpad redondeado y aunque se haya salido del trackpad, la propia carcasa estaría identificando el propio movimiento del dedo. Claro, entendemos que de una forma menos precisa que si se hubiera hecho dentro del trackpad, pero al menos no te estaría destrozando pues ese movimiento o lo que sea y tú prácticamente ni te darías cuenta de que había sacado el dedo fuera de ese trackpad redondeado, ¿no? Eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos que te pone el propio, bueno, el propio registro de patente dentro de esto, ¿no? Pero bueno, hay otros tantos que son bastante curiosos, pero bueno, eso sería una de las primeras secciones, ¿no? Y ahora pasaremos a hablar de posibles usos, etcétera, etcétera, pero que nos hemos quedado en muy en la superficie. Te estoy resumiendo al máximo todo porque estamos hablando de un documento de 38 páginas, los cuales al principio son muchas imágenes y tal, que todas estas imágenes yo creo que despistan muchísimo porque a lo mejor ves esto y te crees que la patente va sobre el propio diseño de la máquina. Ni de broma, de esto no va la patente, sino que va del tema de los sensores, ¿no? Por lo tanto, te digo, es mucho que explicar y lo quiero condensar al máximo en este vídeo. Bien, la siguiente parte de estos sensores es que estos sensores, aparte de poder estar identificando lo que viene a ser una mano, yo que sé, un dedo que se está acercando, que se toca o lo que sea, aparte no solamente funcionará con la mano, con una mano humana, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, sino con cualquier tipo de objeto en general. Por lo tanto, aquí te están diciendo que a través de un sistema completo de personalización extremo, también se podrían ir aplicando diferentes add-ons al propio dispositivo y que este pudiera estar identificando hasta cierto punto lo que se le está poniendo en una suerte de sistema de personalización ultra, ¿cómo se llama? Ultra inteligente, que el propio dispositivo sabría lo que estás haciendo. Aquí ponen algunos ejemplos, vuelvo a decir, olvidado un poco la parte física del dispositivo. Rafa, es que son muy poco ergonómicos. Entended que esto es una patente y lo que se está enseñando es el concepto general de la tecnología. La imagen en sí no tiene mucho sentido, ¿vale? Por lo tanto, y vuelvo a decir, esta patente es una patente que, si nos vamos al registro, se habría desarrollado en la época en la que ya se había lanzado Steam Deck 1 al mercado, 21 de noviembre de 2022. Entendemos que esto es para hacer las próximas versiones, etcétera, etcétera, pero que se habría listado ahora, ¿vale? La fecha de la patente se habría otorgada el 20 de agosto de 2024. Queda ahora ya libre, todo el mundo la puede ver de manera pública, pero claro, tampoco les interesa a las empresas que esto se vaya aireando, porque claro, esto huele muchísimo a que la propia Valve lo vaya a aplicar en una siguiente generación de Steam Deck, a lo mejor no de manera completa, solo de manera parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora explicaré un poco el por qué todo esto me huele a que de verdad esto podemos verlo concretamente. Lo anterior creo que acabaremos llegándolo a ver, ¿no? Porque Valve ya ha dado muchos elementos. Es más, en temas de sensores y de elementos hápticos ya hemos visto que, bueno, los trackpad hápticos, aquí también el sensor este háptico que tenemos en el joystick, en fin, la propia Valve es muy de eso y sabe que mejora muchísimo el tema del juego dentro del mundo de PC, tener todos estos inputs que en el mundo de las consolas no es necesario porque todo se diseña para y por el mando, pero en el mundo de PC
PC y sobre todo en el mundo portátil es un poco más complicado, ¿no? Y hay que dar muchísimas más opciones. Pero esta parte a lo mejor es la parte que yo menos veo que sea viable o posible que la veamos en una Steam Deck 2, pero también no me extrañaría para nada porque también ha habido diferentes indicios de la propia Valve hablando de este tipo de cosas. Después pasaremos a echarle un vistazo, ¿no? Esta parte estaría identificando que, bueno, a través de una especie de diseño básico nosotros podríamos añadirle diferentes aspectos a la propia máquina para mejorar el tema del agarre. En la patente, si tú le echas cuenta a diferentes partes del escrito, yo diría que deja un poco abierto el concepto no solamente a un grip así concreto, sino a cualquier otro elemento que se le pudiera añadir al propio dispositivo. Gracias a este tipo de sensores, pues la máquina sabría perfectamente de manera dinámica lo que se le está añadiendo y por lo tanto, a lo mejor este tipo de sistema de personalización no se quedaría solamente en este tipo de grip, sino que a lo mejor, yo que sé, un sistema también intercambiable de sticks que de manera dinámica se puede ir identificando lo que le estás conectando, ¿no? En plan, pues mira, he conectado, yo que sé, he conectado este stick de una serie limitada de Spider-Man que han hecho para la propia Steam Deck, ¿no? Y ahora todos los glifos de la propia Steam Deck se cambian. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero para que entendáis que esta tecnología va mucho más allá. Pero aquí el ejemplo te lo ponen con esto, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho sentido y me parece muy interesante. Ya dicho todo esto, te digo, en el artículo ahondo un poquito más. En el directo que he hecho hoy he hablado bastante más en profundidad sobre todo esto. Pero como este vídeo pretendo convertirlo en algo muy sintético para poder explicar esta tecnología, ya te la he explicado en base. Ahora lo que te voy a explicar es por qué, primero ¿tiene sentido todo esto? Y segundo, ¿qué tipo de usos podría tener esto de manera práctica en una Steam Deck 2? ¿Todo esto tiene sentido de manera práctica? ¿Hay algún otro indicio de la propia Valve que podríamos decir que apuntara a todo esto? Pues en realidad sí, no te voy a mentir, en realidad sí. Sobre la parte de los sensores no te voy a decir demasiado. Valve ya sabemos que ha ido muy avanzando mucho en este tipo de conceptos, ¿no? El Steam Controller con sus dos trapas, Steam Deck han decidido mantener esos dos trapas y creo que es una decisión muy importante a nivel de diseño, sobre todo para, a lo mejor no para todo el mundo, pero sí para dar el 100% de posibilidades a que todo el mundo pueda jugar cualquier juego de PC. Hay juegos de PC que son injugables sin un trapa y mucha gente que juega juegos muy avanzados y que los trackpads le permiten aumentar el número de inputs, ¿no? Por lo tanto, es muy importante este tipo de trackpad para llegar al 100% de usuario. Y aparte hemos visto también que han incluido este tipo de sensores y tal dentro de los sticks. ¿Sería raro que la propia Valve lo ampliara también al resto del chasis? No tiene ningún... No sería para nada raro y es más, sería lo lógico ahora que lo hemos leído, ¿bien? Vale, la parte de la personalización a lo mejor es la que tú te estarás preguntando, Rafa, eso es una fumada padre. Y yo te diría, hasta cierto punto sí, pero vamos a ver, antes de leer la noticia, que lo tengo por aquí, os voy a enseñar unas declaraciones directamente de uno de los ingenieros de Valve de hardware que prácticamente te deja claro de que la cosa va por ahí. Pero bueno, más allá de todo eso, te quiero decir una cosa, Steam Deck OLED nace dándose cuenta de que la gente le había gustado mucho modificar la máquina. Al haber hecho Valve una máquina más o menos fácil de reparar, pues también hizo de manera implícita o sin querer o lo que sea una máquina que fuera muy sencilla de modear. Claro, se dieron cuenta de ese punto y dijeron, mira, ya no solamente la voy a hacer fácil de modear con el siguiente modelo que hubo, que es un rediseño que tampoco tiene mucha historia, que es el de Steam Deck OLED, sino que también lo permitió para que la gente pueda modificarla de manera muy sencillita, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, de todo esto es que todos los tornillos son iguales, ¿vale? Por ponerte un ejemplo así loco. Así que, bueno, me parece muy interesante. Por lo tanto, Valve ya ha dado indicio o ya ha dejado claro que quiere que la gente modifique su máquina. Pero bueno, eso sería los hechos. Vamos a ver lo que dice directamente un ingeniero de hardware en una entrevista que le hicieron en el medio reviews.org con motivo de, de la PAX de Australia, con el tema de que han anunciado Steam Deck la han lanzado allí en Australia ya de manera oficial, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, ¿qué dice este ingeniero de hardware? Pero realmente nació del hecho, está hablando de que el tema sea el tema de la modificación, del hecho de que Steam Deck es muy reparable y muy fácil de desmontar. Cuando creamos Steam Deck OLED, una de las cosas que mejoramos entre LCD y OLED es la reparabilidad, lo que estaba comentando. Incluso las pequeñas cosas, quitar la parte trasera y todos los tornillos son iguales, así no tienes que recordar que estos dos estaban aquí y estos 6 estaban en otros lugares. Y simplemente hacer que sea más fácil acceder a partes del interior. Así, o sea, por lo tanto te está dejando claro que no solamente
es que hayan hecho la reparabilidad y que abrir la máquina sea más sencillo, sino que ellos mismos están facilitando las cosas, ¿vale? Incluso cuando han visto que lo habían hecho sencillo, lo han querido hacer aún más sencillo porque han visto que a la gente le gusta. Ha sido una locura ver cuántas personas están dispuestas a desmontarlo todo, incluida la pantalla, para poder cambiar el caparazón, el shell, ¿no? La carcasa. Eso es de una dedicación y también da mucho miedo, claro, como ingeniero de software, de hardware, porque al fin y al cabo no deja de ser una especie de examen a tu trabajo, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que al fin y al cabo, este tipo de elementos no sería raro por parte de Valve. O sea, que Valve, lo de los sensores está claro, yo lo veo más que probable. Si no lo implementan será por algún tipo de problema que hayan visto o lo que sea, pero me parece una evolución bastante sencilla, bastante probable, y sobre todo por las grandes capacidades y funcionalidades que tendría ese tipo de sensores, sobre todo en una handheld, ahora en una portátil. Después pasaremos a comentarlo. Pero el tema de la personalización también me parece un paso mucho más lógico que todo. Incluso yo no digo que sea una máquina completamente modular, como si fuera un portátil framework o una cosa de estas, ¿no? Que todo se quita, pero que sí que haya ciertos elementos mucho más sencillos de quitar, tipo los, como por ejemplo, yo que sé, los propios joysticks, los botones, el D-pad, yo que sé, cualquier cosa, los trackpads, incluso que todo sea mucho más fácil de cambiar, que no haya que desmontar prácticamente nada y que todo sea una especie de quitar y poner. Y que esto se mezclara con esta tecnología y que permitieran que haya todo un compendio de hardware y de software relacionado con esto. Imagínate que puedas quitar yo que sé, un joystick de la propia Steam Deck y te des cuenta de que quieras añadir, yo que sé, pues una especie de, yo que sé, de funky switch, estoy diciendo una locura, al más puro estilo de los volantes de Fanatec, ¿no? Que hace así, ¿cómo se llama? Gira sobre sí mismo y va para arriba, para abajo, izquierda y derecha, ¿no? Algo así, ¿no? Pues yo que sé, para algún tipo de juego concreto, o que permitieran, yo que sé, la modificación total de todo esto para que los usuarios pudieran crear sus máquinas específicas para algún tipo de juego, que las pudieran customizar de aquella manera, ¿no? Vuelvo a decir, muchísimos elementos que se podrían poner o simplemente cambiar la parte de la ergonomía con diferentes, ¿cómo se llama? Añadiendo este tipo de, bueno, un elemento que se pueda quitar y poner para que otros fabricantes o la gente los pueda fabricar, etcétera, etcétera, y que sea todo para mejorar la ergonomía. Que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Steam Deck y sigo diciendo que es la ergonomía más buena que he visto en la historia de las portátiles, pero hay gente que tiene las manos de un tamaño diferente, las tiene más grandes, las tiene más pequeñas, y entonces no es tan perfecto la ergonomía como puede parecer para mí, porque parece que esta Steam Deck está hecha para una mano como la mía, ¿no? Ni más ni menos grande, ¿no? Así que, bueno, ahí estaría un poquito la cosa, ¿no? Así que, bueno, ahora, dicho todo esto, la parte esta de la personalización, creo que todo el mundo entendemos por dónde irían los tiros, pero la pregunta es, Rafa, ¿y la parte de los sensores? ¿Cómo se podría aprovechar todo esto de forma lógica y que pudiéramos sacarle todo el partido del mundo, y por qué tú estás tan emocionado con eso? Si hay un elemento que a mí me gustó muchísimo de Steam Deck y que muchos de vosotros cuando lo descubrí al final no podéis jugar de otra forma sin eso, es el tema de los sensores ápticos dentro de los sticks. Y me explico. Vamos a ver, la capacidad de tener en una máquina portátil como puede ser Steam Deck una serie de inputs los cuales te permitan, ¿cómo se llama? Customizar al máximo tu experiencia de juego en una máquina como es esta, que es una máquina portátil, que no están hechos los juegos específicamente para ella, sino que se tienen que adaptar a tantas circunstancias, pues sinceramente tener cada vez más inputs, incluso botones en la parte de atrás, sensores aquí, trackpad acá, lo único que hacen es darte todas las posibilidades del mundo para que en juegos a lo mejor un poquito más complejos de jugar de manera así más consolidada y de manera portátil, pues puedan ser jugados. Ejemplo, un juego a lo mejor un poquito más antiguo, de una aventura conversacional, el cual el trackpad te salva la vida, un juego MMO, donde necesitas muchos inputs, ¿no? Para poner el F1, F2, F3, F4 y no se ha optimizado para dispositivos, ¿cómo se llama? Para pads, ¿no? Pues, yo que sé, utilizar esto como, ¿cómo se llama? La parte del trackpad como si fuera una especie de ruleta, ¿no? Gracias a Steam Inputs, pues sería algo maravilloso, etcétera, etcétera. Tener todo tipo de inputs está muy bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces al tener muchos inputs, estos algunas veces incluso pueden llegar a fastidiar, etcétera, etcétera. Y uno de los principales usos que yo veo aquí, por ejemplo, en la posibilidad de tener sensores, es que a mí te digo, me ha pasado... Si me ha pasado una vez, muchas son, ¿vale? Pero sí que conozco mucha gente que se les ha, a la hora de que estaban aquí utilizando, por ejemplo, ¿cómo se llama? El stick, a lo mejor le han dado un falso, aquí al propio trackpad, ¿no? No quieren desactivarlo, pero han dado algunas veces
algún toque falso al trackpad. Te digo, a mí no me ha pasado. Supongo que será por forma de la mano, cómo cojo la máquina. No lo sé, sinceramente, pero les ha ocurrido. Con esta tecnología, y te estoy dando así un ejemplo loco de uso, con esta tecnología ya no podrías dar un falso uso. ¿Por qué? Porque esta tecnología estaría identificando, y aquí esto concretamente te explica concretamente todo esto, ¿cómo se llama? Esta imagen te explica exactamente eso. Estaría identificando que tú, si tienes la mano, ¿sabes? Si tienes la Steam Deck cogida de esta forma, o sea, cogida específicamente para poder poner el dedo encima del trackpad, pues sabe perfectamente que estás utilizando el trackpad. Pero si en cambio tú estás utilizando los joysticks, pues sabes que estás utilizando los joysticks. Por lo tanto, aunque yo le diera así sin querer, por la forma de la mano, él identificaría que el sensor está... ¿cómo se llama? La mano la tienes en una posición en la que estás jugando con los joysticks. Entonces, a menos de que hicieras así, que si te das cuenta, hay ciertos micromovimientos en los que la propia carcasa se daría cuenta de que estás cambiando de acción, pues entonces sí que cambiaría a poderse utilizar el trackpad. Así que, bueno, te digo, te estoy poniendo un ejemplo como otros tantos, ¿no? Otro ejemplo que ponen dentro directamente es para saber de manera dinámica cómo estás cogiendo el mando. Si estás cogiendo un mando, otro mando o varios mandos, que también dicen el tema de varios mandos. No sé si es para cubrirse en salud o lo que sea, pero también hablan de varios mandos. Así que bueno, esto sería, imagínate que por algún tipo de discapacidad o lo que sea, que no puedas, de algún tipo de problema de movilidad, cualquier, yo que sé, cosa que te pase, pues a lo mejor solamente tienes una mano, no tienes todos los dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Por cualquier historia. Pues a lo mejor esto lo podría identificar de manera dinámica y poderse ajustar todo para tu forma de agarre o lo que sea. Te digo, hay millones de posibilidades con esta tecnología y personalmente me parece una tecnología realmente buena. Me parece una verdadera barbaridad. Y claro, si me quiero poner un poco más conspiranoico o quiero ya, bueno, teorizar excesivamente alrededor de toda esta patente, si lo piensas bien, todo esto, si te la lees tranquilamente, te está hablando de dos cosas. Primero, capacidad de adaptación a el propio usuario que está jugando para que se pueda jugar en cualquier circunstancia. Segundo, customización y personalización extrema del dispositivo. Y también se habla muchas veces de varios controles, que si solo se va a tomar una parte del control, el left o el izquierdo o el derecho, etcétera, etcétera. Eso se dice continuamente dentro de la propia patente. Esto para mí lo que te está dejando claro es que están creando un ecosistema el cual va a estar interconectado entre todos y necesitan tener la mayor facilidad para que todos se identifiquen entre ellos. Me explico. Si saca Valve una gafa de realidad virtual, si saca Valve yo que sé, una consola para el salón, si saca Valve una Steam Deck 2, si saca a Valve cualquier bicho para poder, al final recuerda, el objetivo de Valve es vender la mayor cantidad de juegos posible. Entonces, claro, ellos tienen que sacar dispositivos para poder vender todas sus gamas o tipologías de juegos existentes. Entonces, si Valve lanza este tipo de cosas, nos damos cuenta o entendemos que la propia Valve necesita que todos sus dispositivos se entiendan y que la gente no tenga la menor fricción. Si quieren jugar a un juego de realidad virtual con la siguiente Steam Deck, que a lo mejor puedes quitarle el mando al más puro tiro Joy-Con, yo que sé, pues que puedan al menos jugar con el mando derecho, ¿vale? A un juego de realidad virtual, ¿vale? Por ponerte un ejemplo y no tengan que comprarse un mando aparte, ¿no? O que puedan jugar en un juego, yo que sé, de realidad virtual también, con un mando en el que puedan hacer ciertas cosas como coger algo o lo que sea y lo puedan utilizar a través de, yo que sé, imagínate, vuelvo a decir, están haciendo un ecosistema que sea inteligente, que se identifiquen entre ellos y que sea completamente interoperable. Pero bueno, esto ya a lo mejor es venirme un poco arriba. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente, cuando estuve leyendo esta patente, yo reviso de vez en cuando todas estas patentes, me volvió realmente loco. Dime en comentarios qué piensas que podría hacer la propia Valve con este tipo de tecnología, porque yo personalmente creo que va a ser algo que vamos a ver en Steam, sobre todo el tema de los sensores, a lo mejor de la personalización, pero también tiene muchísima lógica. Muchísimas gracias a todos los amigos que habéis visto el vídeo hasta el final, y también agradecer a los amigos que estáis suscritos a mi canal de Twitch, y también sois miembros aquí de la comunidad de YouTube, porque gracias a vosotros puedo seguir creando contenido de manera diaria, tanto en handelde.com, revisando patentes, haciendo streaming diario, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos los amigos que habéis estado por aquí, nos vemos por comentarios y muchísimas gracias a todos de nuevo. Nos vemos, chao.